Qué bueno que comienza el nuevo curso, desde luego, y también lo hace para los servicios públicos valencianos. Bueno, y con una cantidad de temas pendientes, en el nuevo curso viene esto que dicen el otoño caliente, desde luego lo es, y en distintos ámbitos de la cosa pública. Veamos cómo se presenta la temporada, cuáles son, digamos, las principales reivindicaciones sindicales, y lo hacemos con Maite Montaner, es secretaria general de UGT Serveis Públics del País Valencià. Viene con las pilas muy cargadas, según me decía antes de arrancar la charla, porque ha descansado este verano fenomenalmente bien, porque viene un otoño realmente muy potente, Maite. Sí, vaya. muy potente, sí. Y hoy además conocemos la noticia de la subida de precios que el gobierno hace apenas unas horas conocíamos que ya ha explicitado o ha planificado que vaya a ser un 3,5% para los empleados públicos. Esto así como primera, te hago como un asalto, digamos, a la actualidad, pero ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo valoráis? Sí, bueno, buenos días, Chimo, de nuevo. Vamos a ver, es una propuesta con la que nos hemos despertado esta mañana. Es verdad que nosotras, desde UGT Servicios Públicos, le hicimos llegar una carta en el mes de julio, si mal no recuerdo, al Gobierno Central, al Ministerio, reclamando que debíamos de revisar el incremento salarial del 2% que se había producido a principio de año a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sin que procediera de ningún tipo de acuerdo. Fue unilateralmente el Gobierno quien lo hizo, pero claro, el mes de febrero estalla la guerra de Ucrania y la inflación se ha disparado. Estamos en unos números, inflación media se calcula la interanual, puede que se sitúe a final de año en torno a un 8,5%, 6,5% en función de cómo se mida, pero desde luego un 2% es absolutamente insuficiente. Por tanto, nuestra propuesta era revisar este incremento salarial y en ello estamos. La propuesta que nos ha hecho llegar el Gobierno Central, parece ser, porque esta tarde hay mesa general y la tendremos concretada, podría ser el 3,5% para el año que viene. Según los expertos, la inflación media en el año que viene podría situarse en torno al 4%, por tanto, ya ahí hay cierta pérdida de poder adquisitivo de medio punto, eso lo tendremos que ver. Y además, nosotros insistimos que desde UGT queremos que se revise el incremento salarial del 2% de este año, porque entre el 2% de incremento salarial y el 6,5, 8,5, la pérdida de poder adquisitivo de las empleadas y de los empleados públicos es muy sustancial. Y por tanto eso conviene. Veremos cómo se desarrolla la mesa general esa tarde y en función de eso valoraremos. Pero vaya, queremos un acuerdo a varios años, pero que también contemple este año que tenemos una revisión de manera retroactiva, porque este año ha sido un año absolutamente brutal para todos en la economía y por supuesto también para empleados y empleadas públicas. Bueno, y el calendario de elecciones sindicales, además, viene año también de elecciones autonómicas, un calendario electoral y también lo tenéis en las sindicales. A ver, claves, unas pinceladas, digamos, de vuestro programa electoral, Maite. Sí, mira, Chimo, primero quería decirte, a ver, a partir de ahora y durante un año, más o menos, se producen todo el grueso de elecciones sindicales. Arrancamos con grandes ayuntamientos como Valencia y casi todas las cabeceras de provincia, la Diputación de Valencia, y el día 4 de diciembre, que es una fecha clave, votan todos los trabajadores y trabajadoras de la educación pública, tanto de primaria como de secundaria, y todo el personal de las 5 universidades públicas valencianas. Claro. Pues vaya calendario. Sí, vaya calendario. Las elecciones sindicales son básicas para las organizaciones, porque es lo que nos da la fuerza para estar presentes en las mesas de negociación y poder de alguna manera defender con garantía los derechos e intereses de las trabajadoras y trabajadores públicos. Por ello, también es importante para ellos que participen de estos procesos. ¿Por qué? Porque su futuro está en juego, porque deben de ejercer su derecho al voto y porque organizaciones como la nuestra, de alguna manera lo que hacen es ser garantía de que no se va a producir un hachazo sobre sus condiciones laborales y evitar posibles discrecionalidades de la administración. Y yo no me canso de decirlo, o sea, defender las condiciones retributivas y de trabajo de las empleadas y empleados públicos es defender los servicios públicos, es defender la igualdad de oportunidades y es, de alguna manera, evitar la posible arbitrariedad de la administración, la legalidad jurídica de la administración. Qué importante que es esa asesoría, esa reivindicación y el acompañamiento que hacéis desde luego los sindicatos. Una cosa, perdona. Dime. Sí, porque me preguntas también por nuestras campañas, claro, yo no tengo tiempo aquí ahora de desarrollar todo el programa es complicado, pero no sé. Pero sí que quería lanzar alguna pincelada. En función de los sectores tiene especificidades, ¿vale? Pero de alguna manera tenemos algunas reivindicaciones que guiarán nuestra hoja de ruta de negociación colectiva. Vamos a abogar por los incrementos retributivos para paliar la inflación. Ya veo que eso es básico, a todos los niveles. Vamos a tratar de implementar la carrera profesional allá donde no está implantada todavía.
Vamos a abogar por procesos de promoción interna reales y reclasificaciones de puestos, que se ejecuten en tiempo y forma los procesos de estabilización para que el personal interino y temporal pueda consolidar sus puestos de trabajo. Y también tenemos propuestas en materia de salud laboral, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de corresponsabilidad y un largo etcétera que evidentemente no podemos aquí desarrollar. Bueno, por lo menos los dos brochazos de lo fundamental, de lo importante, que no lo único, ni muchísimo menos. Bueno, mencionaba el ámbito educativo. En ese terreno habéis sumado una batalla judicial más importante y han conseguido, ya sabéis, que el TSJ suspendiera el decreto sobre ámbitos educativos, una suspensión cautelar en todo caso. Pero bueno, ¿cómo va la cosa, cómo va la pelea en ese ámbito? Yo primero quiero dejar claro que desde UGT no estamos en contra de la agrupación de materias por ámbitos, sino de su imposición a través de un decreto que además no ha contado con el consenso del conjunto de la comunidad docente. Por tanto, siempre hemos abogado, y así se lo hemos trasladado a la Consellería, en que la implantación debiera de ser voluntaria. En los últimos meses nosotros hemos recogido desde UGT más de 4.000 firmas del profesorado, de alguna manera reclamando la voluntariedad de los ámbitos, es decir, que cada centro pueda libremente decidir. Tras muchas negociaciones y una cerrazón de la Consellería de Educación importante para alcanzar un acuerdo, no nos quedó más remedio que interponer este recurso contencioso administrativo contra el decreto de currículum, que por cierto, Chimo, y esto es muy importante, se publicó en el mes de agosto y no en el mes de mayo cuando debiera haberse publicado. Y lo digo por lo de las cautelares del TSJ. Pero no veis intencionalidad, digamos, en la publicación del mes de agosto. Bueno, pero es cierto que el margen ha sido muy escaso. Por tiempos. Claro, por tanto, se ha tenido que resolver el curso con muy poco espacio de tiempo, ¿vale? Nosotros vamos a seguir trabajando para que sean los profesores y las profesoras quienes decidan libremente si quieren impartir sus materias por ámbitos o no. Mira, nosotros no somos muy amigas de ir a los tribunales, pero en ocasiones como esta, pues no nos dan margen, no tenemos margen. Yo espero que la Consellería de Educación haya aprendido de esto y que en cuestiones tan importantes como esta materia, que afectan al desarrollo de las personas, entienda que esto debe de proceder, este tipo de medidas, desde el consenso y desde el diálogo. Es que es su responsabilidad como administración y la nuestra también como sindicato que está comprometido con los servicios públicos. Por tanto, estamos a favor de la voluntariedad de los ámbitos, estamos a favor de la participación de la comunidad docente en la toma de decisiones educativas y metodológicas, y estamos a favor de la bajada de ratios en aras a una mejora de la política educativa. Desde luego es normal que profesores y profesoras la educación, digamos, que cuenten con nosotras y con nosotros. Vamos a partir de aquí vamos a sentarnos, pero cuenten con nosotras, desde luego. Habéis sido también, como decías, en plantear al Consell, digamos, en la parte de las competencias que tiene el Consell, el tema de la pérdida de poder adquisitivo. Sí. Pero ¿qué puede hacer el Consell? Ha anunciado el presidente Puig también recientemente un ajuste fiscal en el IRPF. ¿Qué más se puede hacer o qué podéis pedir, digamos, al gobierno valenciano? Desde UGT ya le hicimos llegar a la Consellería de Función Pública, de hecho fuimos los primeros, en que reactivara o pusiera en marcha el Fondo de Compensación Económica. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una medida que deriva de un acuerdo que tuvimos de legislatura y que en aquel momento no se pudo hacer efectivo porque ya sabes cómo estaban las arcas de la Generalitat después de los anteriores gobiernos, de la gestión nefasta de los anteriores gobiernos. Y en aquel momento no se pudo, pero bueno, ahora se ha saneado presupuestariamente y económicamente la Generalitat y por tanto entendemos que ahora podría ser el momento de poner en marcha este fondo. Este fondo trata, lo que persigue es de alguna manera paliar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados y las empleadas públicas de esos años. Sería la votación, la creación de un fondo, que lo teníamos, de acuerdo, lo teníamos ya plasmado en una medida, pero nunca se puso, nunca se puso en marcha. Vale. Teníamos la idea y sería dotarlo paulatinamente, conforme se pueda. Fíjate que somos exigentes, pero que podemos hablar de tiempo, no hace falta que sea ahora. Es verdad que la Generalitat ha puesto encima de la mesa otras medidas económicas, retributivas, por ejemplo, combatir la brecha salarial. Eso también supone, al final, incrementos retributivos en determinados ámbitos. Bueno, pues estos pequeños ajustes podrían resolverse también, y sobre todo que se vaya dotando este fondo en los términos que sea posible para la Generalitat para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados y empleadas de la Generalitat más allá del acuerdo que pueda o no existir con el gobierno central. Con el gobierno central. A más, claro.
Vamos a hablar también de la jubilación parcial. ¿Cómo está ese asunto? Es un contrato que existe, que es un contrato de relevo, se incorpora personal joven y persona que está en esa idea de jubilarse, bueno, pues va levantando un poquito también el pie en algunos ámbitos que son ámbitos duros, la jornada, bueno, pues se hace más llevadera y hay una parte que cobra de la jubilación, digamos, y otra parte sigue cobrando la nómina. Me parece una transición interesante. ¿Cómo funciona eso? Efectivamente, te lo sabes muy bien, Chimo. Es que estoy llegando a los 61 años, estoy mirándome la cosa. Bueno, también. Nosotros creemos que es una fórmula básica y muy potente, siempre lo digo, ¿no? Siempre lo decimos. Permite varias cosas. Por una parte, que las personas que están cerca de la edad de jubilación transiten de manera gradual y, por tanto, mucho menos gravosa. Permite incorporarse a talento joven con contratos estables que de alguna manera van a permitir también entre generaciones el traspaso de experiencias y de conocimientos. Claro, ¿cuál es el problema? Las empleadas y empleados públicos lo teníamos reconocido en el Estatuto Básico, pero con la crisis del 2012 lo quitaron. Entonces, ¿qué necesitamos? Una modificación del Estatuto Básico y después una habilitación posible a través de las leyes de seguridad social, porque ambas tienen que ir de alguna manera en consonancia. No es posible que se pueda a través de las leyes de función pública y no con las leyes de seguridad social. Y como teníamos compromiso del Ministerio de abordar esta negociación, que es en la mesa del Estado, donde no están todas las organizaciones sindicales, sí que lo está la UGT, como es en la mesa del Estado, lo que vamos a hacer es iniciar una campaña de recogida de firmas muy potente. Ya tenemos diseñado materiales, ya tenemos diseñado todo, grafismos, etcétera, e ir a recoger las firmas de las empleadas y empleados públicos valencianos y a través de la Federación Estatal elevarla al MAP, para que después el MAP haga lo que corresponda y haga su trabajo. Porque hay consenso en principio. Sí, claro. Favorable. Favorable. Entendemos que sí, ya lo hubo cuando se negoció el Estatuto Básico, pero bueno, el gobierno del Partido Popular de Rajoy, cuando la crisis del 2012, lo eliminó en el 2013. La cosa es que luego la fórmula no sea conveniente para el trabajador o trabajadora, sí, porque tiene reducciones en la Bueno, tiene reducciones, pero es que bueno, no, porque la cotización se cotiza. Actualmente lo que pasa además, para el personal funcionario no es posible, pero para el personal laboral ahora se cotiza doble. Entonces lo que tratamos es de que se facilite a las empresas la cotización para que sea rentable y que sea conveniente para todas las partes. También para los trabajadores y las trabajadoras, que de alguna manera podrían incluso agrupar la parte de jornada que les toca desempeñar y librar en otros momentos. Es decir, las fórmulas de adaptación son múltiples. Lo que necesitamos es que se ponga en marcha legalmente y que se habiliten las modificaciones que correspondan. Bueno, pues aquí tenéis un enconado defensor, en efecto, de esta fórmula, como muchos y muchas, desde luego también. Oye, hablemos si quieres, un poco de filosofía, por así decirlo, de bases. Sindicalismo de clase. Sí. En el 2022, ¿cómo se adapta, digamos, a los nuevos tiempos? ¿De qué manera está presente, digamos, en el ideario social, por así decir, en las empresas? ¿Cómo está el asunto? Bueno, a ver, Chimo, en los últimos tiempos tú sabes que pues está muy de moda denostar el sindicalismo de clase, pero en asuntos como lo de la voluntariedad de los ámbitos hemos demostrado que somos útiles, no solamente para el profesorado, para el personal que trabaja, en este caso en educación, para el personal docente, sino para el conjunto de la sociedad, porque la imposición de los ámbitos va en detrimento de la calidad educativa. Por tanto, somos útiles. Hay muchos sectores, como te decía, a los que les gustaría, bueno, casualmente provienen de la derecha y de la extrema derecha, a los que les gustaría que existieran relaciones sindicales relaciones laborales, sin sindicatos. Pero es que somos esenciales y no es posible. Nosotros somos un sindicato de clase y a diferencia de otras organizaciones de corte corporativo, defendemos los derechos e intereses de todos y cada uno, de todos los trabajadores, y esto me vale para educación, para sanidad, para la Generalitat, para los ayuntamientos, para todo. Pero es que al hilo de lo que me decías, Chimo, es que además nosotros estamos preocupados por el modelo de sociedad en el que vivimos. Nos importa y queremos formar parte y ser agentes protagonistas de los avances sociales. Y además, en todo nuestro ideario está, y lo demostramos con todas nuestras políticas, estamos firmemente comprometidos con la igualdad entre mujeres y hombres, con el desarrollo sostenible, con la lucha contra la homofobia, etc. Por tanto, somos agentes sociales, pero de primer orden. Y no, es verdad que hay quien quiere eliminarnos, y por eso nos atacan, porque somos importantes. Si no fuéramos, no nos atacarían. Luego cabalgamos. Tú lo has dicho. Gracias, Maite Montaner, un placer como siempre. Venga, gracias. Aquí hemos hablado un poquito de los servicios públicos antes de hacer la pausa para continuar de inmediato en Comunitat Valenciana en directo.